Hola a todos y a todas. Un video corto para presentar algunas aclaraciones sobre fuentes, técnicas y herramientas. En el trabajo que ustedes entregaron, y la idea es que esto ustedes lo puedan pulir en el informe final, teníamos que elegir según los ejes las fuentes, las técnicas y los instrumentos que nosotros utilizaríamos con el fin de recolectar la información con la cual vamos a reconstruir e interpretar nuestra práctica. En primer lugar, es fundamental aquí que tenemos las fuentes, que puede ser el estudiante, documentos institucionales, el profesor en el caso de ustedes. Las técnicas son las metodologías que nosotros utilizamos para acercarnos a la recolección de esa información. Entonces, muy claro, ustedes tienen que tenemos técnicas etnográficas donde buscamos describir las situaciones, las acciones de una manera detallada, dando cuenta de la vivencia de los individuos implicados, la observación, participante o no participante, cuando el profesor está obviamente observando qué sucede en ciertas actividades, o entrevistas en profundidad, grupos focales, es decir, todo es, y la observación también hace parte del proceso evaluativo, ¿no? Y los instrumentos, ¿cuál es la diferencia? Los instrumentos son aquellas herramientas que utilizamos para, para nosotros recoger específicamente la información o evaluar específicamente la información que necesitamos. Entonces, un ejemplo, en términos etnográficos, un ejemplo, una fuente puede ser el profesor, donde el profesor va a hacer una descripción de una vivencia y reflexionar al respecto. Para eso, ¿cuál sería la herramienta en la cual el profesor haría ese registro y esa reflexión? Pues la cartilla reflexiva o, en su defecto, el diario de campo. Pero supongamos que el estudiante, el profesor, una de las técnicas que va a utilizar es una observación. Sí, una observación en donde quiere ver cuáles son las dinámicas que se generan alrededor de una actividad. Entonces, para la observación tendríamos que utilizar una rejilla de observación. ¿Qué quiere decir? Es un formato que yo diseño en donde estipulo exactamente lo que voy a observar y registro esa información. Entonces, si yo voy a observar un ejemplo que en el aula quiero ver, o bueno, en la clase quiero ver cómo el estudiante funciona en relación con una actividad, pues yo haría un formato donde digo acción, momento, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la rejilla. Entonces, mira que la técnica es la observación, pero el instrumento mediante la cual vamos a hacer la observación y vamos a registrarlo es la rejilla. Lo que son entrevistas en profundidad, pues sería un formato de una entrevista, que por aquí sea formulario de preguntas en un formato de entrevista, esa es la herramienta. Grupo focal puede ser también formulario de preguntas, ¿sí? Pero un ejemplo en términos etnográficos, yo quiero que el estudiante escriba reflexiones alrededor de su práctica, entonces utilizo el portafolio, que va a ser un instrumento de recolección de esa información. Si quiero un ejemplo, evaluar ya el producto de los estudiantes, por ejemplo, hace una presentación en un video y ahí quiero observar qué tanto muestra en términos de aprendizaje, pues utilizo las rúbricas. Ahora, aquí yo pongo algunos instrumentos que no son instrumentos para darle el ejemplo a ustedes de que no podemos estar equivocando. Un ejemplo, esta primera, muestras de la primera revisión realizada por el docente sobre el texto construido por los estudiantes. En este caso, el punto, cuando hablamos muestra de la revisión realizada por el docente, ¿qué quiere decir? Yo lo tomo como si fuera un documento fuente, pero creo que ahorita que lo leo aquí con ustedes, quiere decir que debería ser una rúbrica. Es decir, si es sobre los textos, porque una muestra, ese quiere decir que son los textos que revisó. Entonces, si yo tomo una muestra de la revisión, de esa primera revisión, es que yo tomo una muestra de textos, pero es una fuente. Ahora, ¿yo qué hago con esos textos? Yo evalúo o hago ya puede ser con una rúbrica o con una lista de chequeo, si en esos textos presentados por los estudiantes están cumpliendo los objetivos que trazamos. Entonces, mire la diferencia. Si usted se muestra la primera revisión, eso quiere decir que eso muestra de unos documentos y eso no es un instrumento. Otro que tampoco aplicaría a una página web. Es una página web. ¿Qué instrumento es? Una página web donde ellos consignan información y se vuelve una fuente. Ahora, ¿qué hacemos con esa página web? Que se volvería una fuente documental. Esa página web vamos a utilizar unas rúbricas o una lista de chequeos donde con eso vamos a identificar lo que hicieron los estudiantes en ese sentido. Entonces, mire que aquí había, entonces, esta no aplicaría. Esta sí es una herramienta, esa es una herramienta. Una crónica, si la crónica se utiliza
para recoger la información que se haría, un ejemplo, en una autoetnografía por parte de los estudiantes o algo que reemplazaría lo del grupo focal, es decir, que permitiría reconocer los relatos de los estudiantes, ahí sí es un instrumento. Es un instrumento que le va a permitir a ustedes recoger los relatos. Lo mismo que las narraciones digitales. Las narraciones digitales serían un instrumento si son utilizadas para recoger información que se recogería en una entrevista en profundidad o en grupo focal. En este caso sí. Pero si las narraciones digitales son un ejemplo, el producto de un trabajo, y sobre esas narraciones digitales usted quiere evaluar conocimientos o evaluar destrezas, ahí sí tendrían que utilizar una rúbrica. Entonces, aclaro, narraciones digitales sirven en tanto sean reconstrucciones de la experiencia de un estudiante o algo. Pero si son narraciones donde ellos hacen un producto, donde están mostrando unos aprendizajes, un ejemplo, crean una narración digital para presentar la huerta, ¿sí? Esa narración digital ahí para mí sí sería una fuente en la cual yo voy a evaluar qué tan capaz es el estudiante de presentar un producto educativo, una presentación oral. Pero si la narración digital es donde el estudiante me cuenta en su narración la experiencia que vivió durante la realización del proyecto, ahí sí sería un instrumento porque ahí está recogiendo la información sobre la experiencia vital de ellos. Entonces, mire, esta primera no sería, este sería una herramienta, un instrumento, perdón, este es un instrumento, este también, este sí, en el caso de lo que hablamos, página web no lo sería. Rúbrica sí, un portafolio sí, si el portafolio se utiliza como una forma de recolectar la información que el estudiante va organizando, le tiene sus reflexiones y todo. Esta, información recolectada sobre la problemática. Esto en últimas es un documento. Se vuelve una fuente, entonces va para acá, es un documento fuente. Y sobre esa fuente usted va a hacer algo. ¿Qué va a hacer con esa información recolectada? Pues va a hacer un ejemplo, va a tomar información en una rejilla, o va a tomar información en una lista de chequeo, o con esa información recolectada ¿qué va a hacer con eso? Es decir, entonces mire que aquí tenemos coevaluación de estudiantes, un instrumento, es decir, queremos que los estudiantes hagan un trabajo de observación de sus trabajos, de lo que ellos utilizan, una evaluación. La coevaluación se constituye en un instrumento para ustedes, para recolectar esa información, formularios de preguntas, etcétera. Entonces, para que tengan en cuenta siempre hagan la pregunta. La fuente es el recurso que utilizamos desde la cual recogemos la información, que puede ser una persona o unos documentos. Las técnicas es la metodología que nosotros empleamos para acercarnos a esa información, para recolectarla. Y los instrumentos es la herramienta en particular que utilizamos para hacerlo. Bueno.